¿verdad? Y luego ¿Cómo conectamos, cómo conectamos esa bipartidismo, esa alternancia del 68? Mira, va a explotar Kenneth. Por eso, con el tema, con el asunto del apagón del 80. Del 1980. ¿Cómo lo conecta Kenneth? Porque hay algo que me llama la atención y esa alternancia, porque sé que cuando hablamos de las historias de Rafael Hernández Colón, que es pan descanse, Carlos Romero Barceló, esas victorias, derrotas y enfrentamientos electorales, particularmente el 80 es como el cúspide de esa... Hay algo que une esos dos eventos. Okay. Se llama Carlos Romero Barceló. Carlos Romero Barceló es uno de los símbolos del rejuvenecimiento que hubo en la política en 1968. Tenía a un ya decrépito Jorge Alfonso Aldaña compitiendo en sustitución de doña Fela contra un muchacho joven que nunca había corrido para nada en su vida, de 30 y pico de años de edad. Y ese muchacho de 30 y pico de años de edad gana la alcaldía de San Juan y empieza a desarrollarse políticamente y está corriendo por primera vez para la reelección como gobernador en el 80. Y entonces se iban a contar los votos en el Coliseo Roberto Clemente. ¿Y qué pasó? Vamos a repasar ese momento. Ahí hubo algún tipo de desperfecto eléctrico. Ajá. Y entonces, además, se iba a tardar el recuento porque se había ganado por menos de la mitad del 1%. Y la ley electoral de Puerto Rico establece aquí, como en ningún lugar en el mundo, automático un recuento, que cuando es un recuento de menos de la mitad del 1% o menos de 100 votos o 500 votos, hay que hacer un conteo papeleta a papeleta. Pero la versión, y yo estaba allí, ¿verdad? Sí. Yo era directora del Departamento de Noticias del Canal 11, ¿verdad? Y yo estaba en Valencia, y la versión era que habían hecho un apagón para robarse las elecciones. Porque el sistema computador que iban a robar. Que el sistema va a aparecer la primera ganada y después dos capitanes de la policía. Pero escuchemos a Kenneth. Vamos a escuchar a Kenneth, pero mira, me quedan 2 minutos para hacer pausa. Cuando tú y yo nos conocimos, ¿cuáles fueron las primeras cosas que yo te dije sobre la política? No crea nada de lo que aparece escrito. No crea todo lo que tú veas en la prensa. Esa fue la versión de la prensa. La realidad del caso es que el apagón no fue en Valencia, fue en el Coliseo Roberto Clemente. Se tenían que ir del Coliseo porque tenían un contrato de corta duración, porque tenían otras cosas en el Coliseo. El único local grande que encontraron eran unos almacenes de Fomento en Valencia que estaban desocupados. En la urbanización Valencia. Sí. Y se fueron para allá a hacer el recuento allí. La realidad es que es la elección mejor contada en la historia de Puerto Rico, porque se contó voto a voto, papeleta a papeleta, y los resultados fueron producto de ese conteo bien preciso. 30 segundos. 30 segundos. Primero, a Jorge Alfonso Aldaña, a quien Romero le ganó, era ex secretario de Hacienda. Sí. Los secretarios de Hacienda no ganan elecciones. Eso pues cobran las contribuciones. Eso es verdad. ¿Eso autoriza Zaragoza? No. El que cobra las contribuciones se le hace difícil buscar los votos.